Hay una diferencia entre sospechar y saber. Lo primero te quita el sueño. Lo segundo, el alma. Yo conviví meses con esa sensación sorda, como cuando entras en una habitación y no sabes por qué, pero algo en el aire ha cambiado. Un olor distinto, un silencio que pesa, una mirada que ya no es tuya. No sabría decir el día exacto en que lo supe, pero sí recuerdo cuando dejé de fingir que no pasaba nada. Fue una noche de octubre. Llovía, la casa olía a estofado y nuestras hijas reían en la habitación de al lado. En apariencia, todo estaba bien. Pero yo sentía que algo se había roto hacía tiempo y que nadie me lo había contado. Quizá el matrimonio es eso, ¿no? Un juego de apariencias. Llevábamos más de 30 años juntos, Emilia y yo. Nos conocimos en un curso de la 11 en Cuenca, cuando aún escribíamos cartas y se escuchaba la novela por Radio Nacional. Tuvimos 2 hijas, Lucía y Marta, y una vida sencilla. Trabajaba como contable en una cooperativa agrícola, ella era administrativa en una empresa de transportes. No éramos ricos, pero nunca faltó nada. Al menos, eso creía yo. Con los años el cariño se volvió costumbre y la costumbre rutina. Pero no hubo peleas ni gritos. Solo un silencio que empezó a instalarse entre nosotros como un inquilino que no paga pero tampoco se va. Y un día, Emilia empezó a llevar un perfume distinto. Lo noté enseguida. Ella siempre había usado uno suave, de esos florales que se compran en Mercadona. Pero este era otro. Más intenso, más denso. Como si quisiera dejar huella. Le pregunté una noche así como quien no quiere la cosa. ¿Te has cambiado de colonia?, le dije. Ella no levantó ni la vista del móvil. Lucía me lo regaló. Dice que me va más con la edad. Y sonrió. Pero Lucía, que estaba en el sofá con los auriculares puestos, se quedó inmóvil durante un segundo. Como si no supiera qué decir. Fue el primer hilo que se deshilachó. Después vinieron otros, los turnos de tarde que no estaban en el calendario, las llamadas en voz baja, los silencios demasiado largos. Pero lo peor, lo que más dolía, era la distancia con las niñas. Antes me lo contaban todo. Ahora parecían actuar. Como si cada respuesta estuviera ensayada. Como si supieran algo que yo no debía saber. Esa noche de octubre, mientras fregaba los platos, oí a Marta decirle algo a su hermana: si se entera, mamá se va a volver loca. Cállate, respondió Lucía, muy seria. Me quedé quieto con el agua corriendo sobre mis manos, sintiendo que algo dentro de mí se partía sin hacer ruido. Ahí lo supe. Mi mujer tenía un secreto. Y mis hijas lo guardaban con ella. No quise enfrentarme a Emilia de inmediato. Quizá por cobardía, quizá por respeto a todo lo vivido, o quizá porque todavía guardaba la esperanza de estar equivocado. Hay una parte de ti cuando amas a alguien tanto tiempo, que se aferra a la idea de que todo es un malentendido. Que el cambio en su forma de mirarte es solo cansancio, que las risas por teléfono a escondidas son trabajo, que los sábados fuera son reuniones de empresa. Pero dentro sabía que no, y esa certeza fue creciendo como una planta venenosa. En silencio pero constante. Empecé a observar. A prestar atención a los detalles. Ya no buscaba pruebas para convencerla a ella, sino para convencerme a mí. Porque el amor también necesita pruebas, cuando se pone en duda. Emilia hablaba de un tal don Ramón, un nuevo superior que venía de Zaragoza. Decía que era exigente, que le cargaba de faena, que estaba todo el día detrás. Pero había algo en su tono. Un brillo raro. No era miedo. Era otra cosa. Una mezcla de admiración y algo más difícil de nombrar. Yo no dije nada. Solo pregunté de vez en cuando. ¿Y qué tal con tu jefe?, decía mientras le servía el colacao por la noche. Ella sonreía con los labios, no con los ojos. Pesado como siempre. Pero esa noche Lucía intervino: mamá habla todo el día de él. Emilia le lanzó una mirada rápida, y mi hija se encogió de hombros. Era como vivir dentro de una obra de teatro que todos ensayaban menos yo. Las escenas se repetían, los diálogos eran siempre los mismos. Pero había algo forzado, como si alguien estuviera sosteniendo un decorado a punto de caerse. Empecé a llegar antes a casa. Dejé de hacer horas extras. Cambié turnos para poder ver mejor los movimientos. Me convertí en un extraño en mi propia rutina, como si fuera un detective infiltrado en una vida que ya no era la mía. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo.
Un domingo por la tarde, mientras Emilia dormía la siesta, vi a Marta mirando su móvil con nerviosismo. Me acerqué despacio. ¿Pasa algo?, pregunté. La niña se sobresaltó y escondió el teléfono debajo del cojín. Nada, papá. Cosas del cole. Pero yo ya había visto un mensaje. Solo una línea: no digas nada a tu padre. Luego te explico. Lo firmaba M. No supe si era de Emilia o de alguien más, pero esa letra se me quedó grabada como una herida. Esa noche no dormí. Me quedé en el salón, escuchando los pasos en el piso de arriba, los murmullos por el pasillo, el crujir de las puertas. Me sentía como un intruso en la vida de otros. Una vida que, en teoría, era la mía. Y entonces tomé una decisión. Ya no iba a fingir. No iba a esperar más. Iba a saber la verdad. Fuera cual fuera. Lo primero que hice fue buscar en el cajón donde Emilia guardaba las facturas. No por desconfianza, sino por necesidad. Quería entender en qué momento empecé a ser invisible. Encontré varios recibos de restaurantes que no conocía. Lugares que no frecuentábamos juntos. Uno en particular se repetía, un sitio caro en el centro de Valencia, al que solo se podía ir con reserva. Miré la fecha de uno de esos tickets. Era el día que me dijo que tenía una reunión con proveedores. Me senté en la cocina con el recibo en la mano, como si fuera una carta escrita en otro idioma. No sentí rabia aún. Sentí lástima. Por ella. Por mí. Por lo que fuimos. Al día siguiente esperé a que Emilia se fuera a trabajar y llamé a Lucía. Le dije que necesitaba hablar de verdad. Sin rodeos. Mi hija, que siempre fue la más reservada, bajó la mirada y dijo que no sabía nada. Pero la forma en que lo dijo me rompió por dentro. Era la voz de una niña que guarda un secreto demasiado grande. No quiero meterme, susurró. Pero mamá no está bien. Y ahí lo supe. Ella no lo decía por rabia. Lo decía con tristeza. Porque las hijas también ven. También notan. Decidí entonces hacer algo que nunca pensé que haría. Llamé a un antiguo compañero de la cooperativa, uno que ahora trabajaba como investigador privado. Le pedí que siguiera a Emilia durante unos días. Me temblaban las manos al colgar. Yo, que nunca creí en espiar a nadie, me veía obligado a hacerlo para no volverme loco. Los días siguientes fueron eternos. Emilia seguía comportándose como si nada. Ponía su programa de cocina en la tele, hablaba con sus amigas por teléfono, se iba temprano al trabajo. Pero ya no era mi esposa. Era una versión desconocida de alguien que amé toda mi vida. Una actriz en un papel que se sabía de memoria. Cuando el investigador me llamó, supe que ya no había vuelta atrás. Tenemos fotos, dijo. ¿Y vídeos? No pregunté más. Quedamos en una cafetería de la estación de Renfe, un sitio discreto donde nadie nos vería. Me entregó un sobre con todo. Lo abrí allí mismo. Emilia, besándose con un hombre delante de un hotel. Caminando de su mano por el paseo marítimo. Entrando y saliendo de lugares que jamás visitamos juntos. Me quedé mirando una de las fotos durante mucho rato. Estaba riendo. De verdad. Con una felicidad que hacía años no le veía. Y eso fue lo que más dolió. No la traición. Sino darme cuenta de que ya no me necesitaba para ser feliz. Volví a casa con el sobre en el bolsillo como si llevara dentro la historia entera de mi fracaso. Emilia estaba en la cocina, preparando una tortilla como si nada. Me ofreció un trozo. Le dije que no tenía hambre. Se encogió de hombros, como hacía siempre que algo le incomodaba. Esa noche no dije nada. Me senté en el salón, vi el telediario sin oír una sola palabra y me acosté antes que ella. Pero no dormí. Pensé en todo lo que habíamos vivido. En la primera vez que nos besamos, en el nacimiento de nuestras hijas, en los domingos de arroz al horno, en cómo le gustaba leer el suplemento de El País mientras yo hacía crucigramas. Y entonces me di cuenta de algo terrible. Lo que dolía no era que me hubiera engañado. Lo que dolía era que yo ya lo sabía desde hacía tiempo. Solo que no quería aceptarlo. Al día siguiente esperé a que Lucía y Marta estuvieran en casa. Les pedí que vinieran al salón. Las dos se miraron inquietas. Me senté frente a ellas, saqué el sobre y lo puse sobre la mesa. ¿Sabéis lo que es esto?, pregunté.
Marta bajó la vista. Lucía se mordió el labio. No contestaron. Son pruebas, dije con la voz más serena que pude. De lo que vuestra madre está haciendo. Marta rompió a llorar. Lucía no dijo nada. Solo negó con la cabeza, despacio. No queríamos hacerte daño, papá. Sentí que me rompía por dentro, pero me obligué a mantenerme firme. Lo sé, dije. Pero me lo habéis hecho igual. No buscaba culpables. Solo verdad. Solo que alguien me dijera que yo no estaba loco. Esa noche Emilia llegó más tarde que nunca. La esperé en el comedor. Cuando entró me miró de reojo y notó el silencio. Se detuvo. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando el bolso sobre la silla. Yo no respondí. Solo le tendí el sobre. Lo abrió. Lo vio. No dijo nada. Ni una palabra. Solo se sentó pálida, como si por fin entendiera que el juego se había terminado. No voy a gritarte, dije. No voy a insultarte. Pero necesito que me digas por qué. Emilia suspiró. Cerró los ojos un segundo. No lo sé, Ramón, susurró. Te juro que no lo sé. Y por primera vez en muchos años, la creí. Porque hay traiciones que no tienen explicación. Solo tienen consecuencias. No hicimos escándalo. No hubo portazos ni voces. Solo un silencio denso que llenó la casa como una niebla espesa. Emilia no negó nada. Tampoco pidió perdón. Dijo que necesitaba tiempo, que no había sido premeditado, que las cosas se le fueron de las manos. Pero yo ya no escuchaba. Me sentía como si hubiera estado viviendo en una casa sin ventanas, sin saber que afuera seguía saliendo el sol. Esa noche dormí en el sofá. No por castigo, sino porque no podía compartir el mismo colchón con una desconocida. A la mañana siguiente Emilia no estaba. Había salido temprano, sin dejar nota. Las niñas bajaron en silencio. Marta me dio los buenos días en voz baja. Lucía ni siquiera eso. Se sentaron a desayunar sin mirarme. Yo tampoco dije mucho. No sabía cómo hablarle sin romperme. Pero había una frase que me martilleaba la cabeza: papá, no queríamos hacerte daño. Y sin embargo me lo hicieron. Y eso también dolía. Más de lo que esperaba. Llamé al abogado esa misma tarde. Un amigo de la cooperativa que ahora trabajaba por su cuenta. Le conté todo sin adornos. Me escuchó en silencio y luego dijo una sola frase: si estás decidido, Ramón, no mires atrás. Y lo estaba. Porque había algo que Emilia no entendía. No era el engaño. Era el desprecio. Era ver cómo los años compartidos se tiraban a la basura sin siquiera doblarlos. Era sentir que todo lo que uno dio, tiempo, confianza, ternura, se volvió invisible. Al día siguiente cancelé la tarjeta conjunta. Abrí una nueva cuenta solo a mi nombre. Llamé al banco, revisé papeles, me puse en marcha. No por venganza. Sino por dignidad. Ella había hecho sus elecciones. Yo ahora hacía las mías. Cuando Emilia volvió esa noche, la casa estaba distinta. No físicamente. Pero el aire había cambiado. Lo notó enseguida. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mientras me veía con carpetas sobre la mesa. Lo que tú hiciste en silencio, respondí. Solo que yo no tengo nada que esconder. Intentó llorar. No pude. Intentó tocarme el brazo. Me aparté. No puedes pedirme que olvides, Emilia. Porque yo ya no quiero recordar. Y en ese momento supe que algo dentro de mí se había roto. Y que no iba a volver a ser el mismo. Pero tampoco quería volver a ser aquel que no veía. Que no preguntaba. Que confiaba ciegamente. Porque a esta edad, cuando uno se cae, ya no quiere volver al mismo lugar de antes. Quiere otro sitio. Otro suelo. Aunque sea más frío. Aunque esté solo. Los primeros días tras la decisión fueron raros. No tristes. Tampoco liberadores. Raros. Como si viviera en una casa prestada. Me levantaba a la misma hora, me preparaba el café de siempre, salía a caminar por el barrio, pero todo tenía otro peso. Como cuando se rompe un reloj y las manecillas siguen moviéndose, pero ya no dan la hora. Emilia se fue una semana después, sin mucho equipaje.
Se llevó algunas cosas básicas y dijo que volvería por el resto. No volvió. Ni lo necesitaba. Había dejado lo esencial, su ausencia. Las niñas se quedaron conmigo. Por decisión propia, no por obligación. Al principio apenas hablaban. Yo tampoco presioné. Necesitábamos tiempo. Espacio. Silencio. Y poco a poco ese silencio empezó a cambiar de tono. Dejaba de doler. Empezaba a sanar. Una tarde Marta me preguntó si podía invitar a una amiga a merendar. Le dije que sí. Puso la mesa, cortó pan, sacó aceitunas. Como si nunca hubiera pasado nada. Y en parte eso era lo que más me emocionaba. No que olvidaran. Sino que pudieran seguir. Volver a lo cotidiano. A lo pequeño. Lucía tardó más. Ella había sido la más cercana a su madre. La más ciega, quizá. Una noche bajó las escaleras, se sentó a mi lado en el sofá y me dijo sin rodeos: «Papá, lo siento». No supe qué contestar. Solo le puse una mano en el hombro. Ella apoyó la cabeza en mi brazo como cuando era niña. Lloró en silencio. Y yo también. Un poco. Porque el perdón no borra. Pero alivia. El trabajo me ayudó. Me refugié en mis rutinas. Preparar las cuentas, revisar informes, ir al mercado los sábados. Me apunté a un taller de fotografía en el centro cultural. No por aprender, sino por salir de casa. Por mirar el mundo con otros ojos. Un día me encontré riendo con un compañero, hablando de cámaras como dos críos con juguetes nuevos. Al volver a casa, me di cuenta de que no me había acordado de Emilia en toda la tarde. Y eso fue más poderoso que cualquier venganza. Porque el olvido verdadero no es rencor. Es indiferencia. Había noches que me costaba dormir, sí. Momentos en que la cama me quedaba grande, en que el silencio me devolvía su cara. Pero cada vez eran menos. Y más cortos. Y ya no dolían igual. Había aprendido a estar conmigo. A no tener miedo del vacío. A reconocer que aún estaba vivo. Aunque fuera distinto. Aunque no tuviera a quien creí tener para siempre. Han pasado casi 2 años desde que Emilia se fue. A veces me preguntan si la echo de menos. No sé responder. Echo de menos cosas, momentos, olores, gestos. Pero no a ella. Echo de menos quien creí que era. Lo que creímos que teníamos. Pero eso también se va curando como se curan los huesos rotos, con tiempo, con cuidado, y sabiendo que ya no serán iguales. Lucía ahora estudia en Cáceres. Viene los fines de semana que puede y cuando está aquí cocinamos juntos. Le gusta probar recetas nuevas y luego criticar los platos como si fuéramos jurado de televisión. Marta sigue en casa, está haciendo prácticas en una gestoría. A veces se queda callada largo rato y luego me suelta preguntas que duelen. ¿Tú la amabas de verdad, papá? Y yo asiento. Porque sí. Porque el hecho de que alguien te traicione no borra lo que sentiste. Solo te obliga a colocarlo en otro lugar. Emilia llama de vez en cuando. Pregunta por las niñas. Dice que está bien. Que tiene trabajo en una empresa pequeña, fuera de Valencia. No pregunté más. No me interesa. Su voz ya no me remueve nada. Ni rencor, ni ternura. Solo pasado. Y el pasado no se borra. Pero se queda ahí. ¿Dónde le toca? El otro día me encontré una foto nuestra en un cajón. Salíamos jóvenes, abrazados en un parque. La miré un rato. No la rompí. No la guardé tampoco. La dejé encima de la mesa, como quien deja una piedra al borde del camino. Una señal de que por ahí pasó algo. Pero que ya no hace falta volver. Hay quien piensa que la vida después de los 60 se convierte en una repetición lenta. En espera. En resignación. Yo no. Yo creo que es cuando de verdad empieza a pesar lo que importa. Lo que uno eligió y lo que uno dejó pasar. Y si he aprendido algo es esto, que no se trata de reconstruir lo perdido. Se trata de habitar lo que queda. Y hacerlo con dignidad. No quiero volver a enamorarme. No quiero aventuras. Quiero poder sentarme en mi porche al atardecer con un café o un vino y sentir que estoy bien. No feliz.
No pleno. Bien. En paz. Conmigo. Con lo que tuve. Y con lo que ya no tengo. Porque a esta edad, uno ya no ama igual. Ama con memoria. Y también con silencio.